¿Y este libro lo sacaste por una producción del Parque Cultural? Miti Miti, el Parque Cultural puso la mitad y yo la otra mitad. ¿Y esto cuántos años de tu trayectoria más o menos? Hay como 22 años. 22 Sí. años. Pintando solamente. ¿Cuánto tiempo? Que ahí toma desde el primer día que me hice un retrato el 31 de diciembre, que fue el año 92, hasta el último. Entonces, Bueno, antes de comenzar yo te tengo que presentar, ya. ¿cierto? Aquí tengo frente a mí a Gonzalo Lavaca, un pintor ultra, hiper, ya es parte icónica, digamos, de Valparaíso, ¿cierto? Cuando se habla de referencias pictóricas en Valparaíso, siempre es Gonzalo y Lavaca. Bueno, con él vamos a hablar después, digamos, la presentación de comercial acá en Arte y Parte. And it's so packed in here. The band sounds great. Double penny whistle track. Gonzalo, ¿alguna vez se pudo concretar ese regalo que tú le tenías prometido a Madonna cuando viniera a Chile? No era un regalo, era una venta. Era una venta. Era una venta, sí. Era un Fiat. Yo pinté un Fiat del año 47, lo eligí entero y después lo puse a pintar con temática de Valparaíso y también de la imaginación, que más o menos siempre trabajo un poco con la realidad y con la imaginación. Y ahí le escribí una carta a ella diciéndole que quería venderle ese auto, diciéndole que no se veía bien bajándose las negras en limusín, que por qué no venía a Chile, al fin del mundo, y me daba $2 millones y yo le daba un auto hecho por su hermano del sur. Oye, ¿y hubo respuesta o no? No hubo respuesta, eso fue el año 94, 95 más o menos. Y después cuando ella vino en un tour a Chile, años después, traté también de llevar el auto al hotel, pero los empresarios chilenos muy flojos no querían armarse atados. Pero hubiera sido bonito, ¿no? Sí, absolutamente. Haberla esperado en el lobby del hotel con un auto así como en su homenaje, digamos, ¿no? Pero estaba funcionando el auto completamente, ¿no? ¿Estaba operativo o era No, solamente...? yo que lo compré operativo, pero había que ser capo mecánico para hacerlo manejar. El dueño lo trabajaba él para matrimonio, él mismo lo choferiaba, pero después yo nunca lo pude hacer andar por mi cuenta porque tenía más complicaciones y qué sé yo. Y si la Madonna tú le has dicho ya, te espero con el auto acá, viniendo a Chile, digamos. Ahí me hubiera hecho millonario de la noche a la mañana. Oye, ese era mi sueño. Sí. Tú eres un viajero, ¿no? No necesariamente. He hecho viajes que son pictóricos, pero no me considero un viajero propiamente tal, sino que más bien una persona que cuando la realidad donde estoy, por ejemplo en Valparaíso, cuando te empieza ya como a parecer lo mismo, te empieza a aburrir pictóricamente, he buscado ir a otros lugares, a otros países, a otras culturas, para volver a, ¿cómo se llama?, emocionarse con la realidad y pintar otros reflejos, otras culturas. Pues tú estuviste en lugares, Nepal, tuviste mucho tiempo en la India, ¿cierto? Sí. A lugares que de alguna manera, bueno, ahora son extremadamente turísticos, pero en ese momento tus viajes eran lugares como insospechados, ¿cierto? Acostumbrando a que la gente viajaba, digamos, a lugares más comunes, creo yo. ¿Por qué la decisión de repente de irte a lugares así tan aislados, digamos, o a trasmano, como lo podría llamar uno? Yo quería lugares lo menos occidentales posibles, o sea, el occidental clásico, ¿ya? Porque ese occidental clásico está ultra pintado, qué sé yo. Pero el primer viaje que hice fue un viaje por Chile, ¿ya? El año 90, entre Arica y Chiloé. Y ese fue un viaje maravilloso porque ahí me di cuenta que en Chile habían pulpos, habían tiburones, habían gitanos en la carretera, circo. Me metí en un mundo de las fiestas paganas, de estas del norte, religiosas, digamos. Entonces ahí hay un mundo extraordinario, seres mineros, pescadores, circenses. Y eso lo fui retratando durante un año. Y después me fui a la India un año, India, Indonesia, Tailandia, el sudeste asiático, también por un año, buscando también lugares que no tuvieran la edificación de Occidente, entonces, otros templos, otros lugares geográficos. Y después estuve en México y Guatemala, que también fue un viaje de un año, son todos viajes largos. Y después estuve pintando 3 años
solamente una modelo. ¿Una modelo? Sí. Entonces ahí ya hay otro tipo de viaje que es un mundo más de la devoción, de qué pasa con el eros y el pintor y la modelo. Ah, perfecto. Entonces hay viajes que son por el mundo exterior y otros que son por el mundo interior. Interior. Hay algunos que no necesitas salir de tu casa. Sí. Siempre he tenido una pregunta que hacértela, digamos, directamente. ¿Tú estudiaste en medicina cuántos años? 3 años, ¿Y por qué te pasaste de repente a la pintura? porque no tenía vocación, no me gustaban los enfermos. Me gustaba estudiar el cuerpo humano, ahí me di cuenta. De algo sirvió, digamos, Sí, un tema sí. anatómico, Sí. qué sé yo. Sí, pero en el fondo no me gustaba, no tenía la vocación para sanar enfermos, qué sé yo. Demasiada realidad. Y yo quería un mundo más, vivir en un mundo más donde yo pudiera meter ficción Ah, perfecto. a mi vida, ¿ya? Ya. En cambio, sanar a una gente que después se va a volver a su casa en micro y igual de triste o alegre. Yo quería meter ficción en mi vida, buscar otro héroe. Porque eres autodidacta, digamos, Sí. no perteneces a ninguna vanguardia. Y porque claro, uno dice, ¿cómo clasificar? Porque te va a ir, siempre hay que clasificar las cosas, ¿no? Hay que certificarla o clasificarla, que es Y una después hay que tontera. desclasificarlo. Claro, desclasificarla también. Uno dice, ¿cómo se clasifica la pintura de Gonzalo Ulavaca? Uno dice, es un fobista, un impresionista, tiene cosas de aquí. ¿Cómo uno te podría definir? No, ¿O yo- cómo tú te defines? Porque es complicado hacerle Sí. esa pregunta a un pintor o a un artista en general. No, para mí no es complicado, lo tengo como bien asumido que es ajeno a las vanguardias, Ya. ¿ya? Ajeno a la academia, pero unido a la tradición de la pintura. Y unido a la tradición me refiero que ocupo el pincel, la tela, los colores, igual que hace 1000 años, 1500 años, en eso no he cambiado nada, no necesito tecnología para O sea, si pintar uno un cuadro. pintar con tierra lo haría y sin ningún problema. Claro, entonces es la tradición de la pintura, ya el caballete, el pintor, cosas. Ah, ok. Y eso más que nada es lo que más me interesa, ¿no? De pintar lo que siempre se ha pintado, pero en la versión de mi propia vida, ¿ya? Ah, perfecto. Oye, ¿y cómo llegaste al Valparaíso? Yo sé que hay un periplo tuyo en San Antonio, ¿cierto? Y una caída, digamos, en Valparaíso. ¿Cómo te quedas en Valparaíso definitivamente? ¿Qué es lo que llama la atención, digamos? La vía portuaria, ¿ya? Específicamente la vía Sí, portuaria. sí, la vía. Lo que pasa es que el año 82 yo quedé seleccionado para una Bienal de Arte, como Ya. santiaguino, mandé mi cuadro y quedó seleccionado. Y ahí vine a visitar Valparaíso, había venido cuando niño, qué sé yo. Mi abuelo fue marino, pero no me acordaba mucho. Yo me crié en Santiago. Y nací en Concepción y me crié en Santiago. Y ahí me encontré con Valparaíso en el año 82 y a la semana ya me vine a vivir para acá. Fue una cosa... La primera persona que conocí fue Iván Cabezón. ¿Ya? Al El Iván Cabezón. Y el grupo de amigos de él, el Mario Ibarri, toda una Ya. gente que se movía por ahí. Y ellos, nos fuimos al Roland Bar esa primera noche. Y ahí dije, parte claro. el cuento. Y ahí me di cuenta la potencia cuando las ciudades son puertos. Sí, ¿Ya? sí, sí. El mundo marinero. Bueno, a mí me pasó algo parecido. Yo, bueno, santiaguino, pero yo me vine acá a Valparaíso con el tema del olor. ¿De qué el olor? El olor salino, el olor Ya. a puerto. Bueno, en Santiago lo único que podía respirar un poco de smog y un poco de aire sano, pero aquí lo que me atrajo fue el olor, ese olor salino, ¿cierto? Y aparte, digamos, de la vía portuaria, también que llama mucho la atención, pero fue el olor, ¿cierto? Bueno, que yo tengo muy mal olfato. Hace el mal olfato. Oye, y Pero ahí también entra- la condición de anfiteatro. Esa Sí, condición de sí, sí, anfiteatro es extraordinaria porque produce la promiscuidad. El porteño Ya. es muy promiscuo gracias a su condición geográfica del Ah, anfiteatro. interesante eso, ¿no? Y eso es potente porque... O sea, más allá de ser, perdón, más allá de ser barrio puerto. Sí, sí, claro. Bueno, es que el puerto es la condición especial Ya. de una ciudad, porque hay otras ciudades que pueden que tengan promiscuidad también, pero que ya tengan el anexo de ser portuaria, es Ya. otra cosa. Ver llegar un barco, ver las banderas en los bares, para mí Claro. siempre fue bonito. Pero aparte de eso está la promiscuidad que ofrece el anfiteatro, y esa promiscuidad te demuestra, porque aquí nada se puede ocultar, ¿ya? El porteño no puede perfecto. ocultar nada. Entonces te demuestra ahí lo peor y lo mejor del ser humano. Y eso para el arte es pasto. La condición humana, como La le condición llaman. humana, esa cuestión lo que más siempre atrae al arte es donde hay donde hay experiencias humanas vitales. Ya, ¿ya? perfecto. Y el porteño, como no puede esconder, o no quiere esconder tampoco su realidad, ¿ya? Lo mejor y lo peor te lo demuestra.
¿ya? Entonces eso es maravilloso para alguien como un pintor que lo que hace es buscar experiencia en la comunidad. Y observar también. Claro, sí, pero es que es un observar. Lo que pasa es que yo pienso que hay que observar con el corazón. Claro. No, perdón, mirar con el corazón, hay que pensar con los ojos y amar con las manos. Ah, bonito. Entonces, cuando yo estoy mirando, en el fondo yo estoy pensando, ¿ya? Y por lo tanto, esta cosa porteña es meter la experiencia del ser humano adentro mío, con toda su tragedia, con toda su belleza, con toda su pobreza, con toda su solidaridad, con toda su angustia, qué sé yo, con toda su ingenuidad, con toda su amnesia del mar. Todas esas cosas las voy metiendo y después entrego un cuadro. Y el tema de los bares, porque hay una cosa como sistemáticamente que se va repitiendo, digamos, en tu obra. No sé si a lo mejor en un periodo terminado, pero es como es permanente, digamos. El tema del bar. Sí, lo que pasa es que en Valparaíso hay bares, por ejemplo, en la India no había ni un bar, nunca pinté un bar en la India porque no existen los bares. ¿Ya? Cada lugar tiene su atmósfera y yo buscando esa atmósfera que está en el lugar. En el viaje por Chile tampoco me metí mucho a bares, ¿ya? Fue siempre más externo todo, ya una visión del paisaje con el habitante en ese paisaje. En cambio, en Valparaíso tiene la condición del bar que es muy potente porque es una escuela también de emociones y de experiencia, pero también está la cosa visual, sobre todo el mundo portuario de los bares de marino, donde hay banderas, donde hay amor, donde está la cosa del sexo y el ero muy presente entre lo femenino y lo masculino. ¿Cachai? La bandera y el mesón, la chica de la noche con el marinero, la música y el baile, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una mezcla erótica que es muy atractiva y el pintor con su cajita de pintura produce una especie de confianza en las personas que están en el lugar. Y cuando no hay barco, cuando no habían barcos o no habían marineros, las chicas te contaban su vida. Entonces yo iba retroalimentándome mi espíritu con las vidas de ellas. Y no solamente estaba pintando el bar y la perspectiva del bar y las banderas del bar, sino que estaba aprendiendo de un mundo que yo desconocía completamente. Oye, otra cosa, digamos que también el tema, porque tú eres uno de los pintores que de alguna manera está permanentemente vendiéndose y permanentemente exponiendo mucho. ¿En qué está Gonzalo ahora? O sea, yo he visto unos cuadros tuyos en la Galería Utópica. Claro. Y me ha sorprendido, digamos, de pasar, porque tú antes eras una cosa fobista, ¿cierto? El tema de los bares, los personajes, ¿cierto? Pero de repente me encontré con una pintura con fondos únicos, ¿cierto? Y con íconos, ¿cierto? Con letras, cosas como muy pequeñas, digamos. Sí. ¿Eso obedece básicamente a una cuestión netamente de mercado? Perdón que te lo pregunto. ¿O obedece, digamos, alguna mirada tuya nueva sobre esta...? O sea, ¿cómo replantearse como artista constantemente? Mira, el mercado no tiene nada que ver en esto porque la gracia del arte para mí es que el arte genera mercado y no el mercado genera arte. Ah, ya. ¿Ya? Okay. Y cuando el mercado empieza a generar arte, ahí viene la disolución o la decadencia de una época, de un periodo. Entonces, todo el siglo pasado el arte fue provocando y adhiriendo al mercado hacia sí mismo. Los Rolling Stones no fueron por el mercado iba hacia ellos. Y por lo tanto ese arte no era colonizable en el sentido de que los artistas seguían haciendo lo que ellos querían. Incluso muchas veces iban fuera de la ley y el mercado igual los seguía a ellos. Entonces yo creo que la misión del arte es un poco eso, ¿ya? De que no es que esté enemiga del mercado, sino que al contrario, el mercado la sigue, la seduce. Él seduce el mercado, el arte seduce el mercado y eso es muy potente porque produce cambio en la sociedad, ¿ya? Si no pasa eso es al revés, si el mercado domina al artista, no hay cambio. No, aparte que te volvís loco también. Claro. ¿No? Entonces, eso por un lado. Segundo, yo siempre he vivido de mi pintura. Tengo la suerte que a la gente le gusta mi pintura y tampoco soy un pintor caro, ¿ya? Soy un pintor que yo me considero más o menos barato comparado con el mercado. Con el mercado, claro. Sí, eso porque a mí me interesa vivir de la pintura más que ganar de la pintura, me interesa vivir de la pintura. Y por lo tanto, si yo soy barato y soy un pintor rápido de pintar, he tenido la suerte que se han ido vendiendo mis cuadros. Por lo tanto, siempre he tenido la suerte de vivir de mi pintura.
Y con respecto a las temáticas, Sí. depende dónde estoy pintando está la temática. A veces en el mundo externo, como te decía, estos viajes, y otras veces son en el mundo interno. Tengo muchos cuadros que son pequeños cuadros que son como del inconsciente, que son cuando el jazz se improvisa en el jazz. Bueno, Claro. yo improviso mucho en esos cuadros, son cuadros chicos que me permiten una rapidez y tener una posibilidad de pintar sin saber a dónde voy a llegar ni qué quiero buscar. Y salen símbolos que dices tú y yo los dejo Claro. aparecer. Dejo aparecer esos símbolos y no sé qué significan. Entonces es por un lado de la mente. Y ahora, bueno, este año expuse en Puente Alto, se inauguró un centro cultural y ahí se lleva una exposición. Ahora también me invitaron a Punta Arenas a exponer en noviembre, voy a ir a exponer a Punta Arenas. Y estoy preparando últimamente una temática que son el libro del hambre, que estoy haciendo un libro pero pintado, ¿ya? A mano, escrito a mano y pintado a mano. Oye, una pregunta. ¿Los autorretratos los vendes o no también? ¿O se guardan para ti? Los guardo. Tú tienes un tema, que cada todos los años te pintas un autorretrato. Sí, en los 31 de diciembre de cada año yo me hago un autorretrato. Ya. Y es una forma de, así como la gente dice, ¿qué pasó con mi vida este año? Entonces, una especie de recuento del año para mí, Ya. pero lo hago pintando. ¿ya? ¿Eso los tienes todos guardados? Y eso los tengo todos guardados. Empezó esa serie porque me angustiaba los 31 de diciembre en Valparaíso, que empieza a llegar toda esa gente de afuera y dice, chuta, aquí va a haber Invasiones. invasión y locura y perros aullando y perros perdiéndose y gente con su, ¿cómo se llama? Con su carnaval a cuesta, ¿ya? Entonces me dediqué un día a pintar y ahí salió esta serie. Y esos cuadros me los he ido guardando, como muchos otros cuadros que tengo de distintas épocas, he ido guardando cuadros. La colección privada, digamos. Una colección privada, sí. Ah, perfecto. sí. Oye, me acaba de llegar esto, que era el libro que estábamos conversando nosotros, digamos, en antes, que Valparaíso, Roland Barthes, Gonzalo Lavaca, esta es la segunda, digamos, edición que sale de Sí. este libro, ¿cierto? Sí. Editado hace, ¿qué, esto, 2 años, 3 años más o menos, Sí, ¿no? eso es como el 2016 creo que se hizo. Sí, sí. Sí, el libro que hizo la Marcela Kuffer, ¿ya? La editorial, ¿cómo se llama? Punto Aparte. Es que se llama Punto Aparte, Sí, ¿cierto? Y a mí me llamó profundamente la atención, porque yo tenía la primera versión. La primera versión es una autoedición es que hice yo. Yo sospecho que me la robaron, en alguna parte me la Ya. robaron, porque era más chiquitita, era blanca, Sí. salía en una pintura tuya en la portada. Bueno, ahora también... Sí, es la misma pintura. Es la misma pintura. Sí, es la misma pintura. Ahora es más grande, más extendida y todo. Pero cuando yo al leerlo, me pareció que tengo la sensación de que es como Valparaíso, ¿no? Porque estos son puros retazos de historias, de personajes, ¿cierto? Hay una declaración jurada que me llamó muchísimo la atención tuya acerca cuando se quema el Roland Barthes, ¿no? Sí, sí, El sí. 94 fue. Sí. Es lo que decían delante yo, que cuando uno está pintando en Valparaíso Ya. y el porteño es tan hábil en saber comunicar su existencia que te empieza a contar historias y si tú tienes, qué sé yo, estás pendiente, empiezan a salir unas historias que son literarias y no son pictóricas para pintarlas. Entonces yo fui coleccionando esas pequeñas historias y escribí ese libro a raíz Ya. de eso, ¿no? De qué pasaba en el Roland Barthes, pero también de personajes porteños Sí, sí, hay muchos que me fui personajes. conociendo por aquí y por allá. Desde el señor que vende un pescado en tu barrio hasta un señor que arregla flipper o qué sé yo. Sí, es el que tenía el famoso cuadro de... Ay, él tenía un cuadro, supuestamente, sí, que era arreglador sí, de flip, sí, un cuadro sí, famoso, sí. que le daban 300.000 pesos y aquí al final... Había creo un que tipo, se- claro, son historias muy divertidas algunas. Sí. Son y claro, y cuando se quemó, o sea, cuando se destruyó el Roland Barthes, se cerró, yo fui a la notaría Fischer como 3 días después, e hice una declaración notarial contando cómo se había terminado ese bar tan glorioso, porque me di cuenta que muchas veces en el periodismo, ¿ya? Se mentía, se le ponía mucho color. Habitualmente se hace. Sí, se hace. Y ahora con esta cosa de la posverdad, y el Claro. enredo. Entonces yo dije, no, pues yo estuve ahí, yo vi, entonces voy a dar mi... Además también es como la carta a la Madonna del auto, son una especie de pequeña poesía, por decirlo así, de lesear con las palabras, ir a un notario a clarificar cómo se acabó un bar. Yo creo que esa es una especie de una pequeña poesía que me permito hacer. Sí. Hay cosas también que encontraste en los bares, porque hay algo especial ahí en el Roland Bar. Tú eres muy amiga de una de las últimas dueñas que había. De la ahí. Mini. De la Mini, ¿cierto? Sí, y de varias chicas de ahí. Sí. Ya. Y ahí después me di cuenta cuando me encontraba años después con alguna de ellas, que ese minuto no solamente era para mí importante, sino que para ellas también era importante. Ya. Ya, porque ellas no siempre estuvieron ahí, algunas estuvieron 2 años, 3 años,
Y yo pensaba que ya en toda su vida ahí, pero no. Cuando ya he cerrado el bar y nos encontramos 10 años después, me encuentro con alguna de ellas. Ellas recuerdan con mucho cariño esa época, de donde ellas trabajaban ahí. ¿Ya? Entonces eso me puso en el mismo plano de ella de sentirme chuta. Yo estaba viviendo un momento extraordinario, escuchándola a ella, y ellas también estaban viviendo un momento extraordinario de su vida, ¿ya? De una parte de su vida. Entonces eso me gustó mucho, me gustó mucho. Eso está casi todo registrado también en cuadros, ¿cierto? Sí, sí, pero yo no pinto la realidad como es, sino como me gustaría que fuera. Por lo tanto, ese registro es bastante basado, es ficcional, digamos. Es ficcional. Sí. Aunque el Roland Barthes sí se más o menos, si tú pusieras 10 cuadros míos del Roland Barthes, tú podrías dar cuenta cómo era cómo podría ser la arquitectura del lugar, porque hay una visión desde acá, de allá, de allá, de allá. Tú podrías armar una escenografía. Pero no era mi intención esa, mi intención era en el fondo pasarlo bien. Después de todo, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo te pasaste tú al tema de ser un ciudadano ilustre, ¿cierto? Aparte de eso, ¿cómo te pasaste tú a un tema, no sé si llamarlo político o se puede entender como más social o más de vecino, por ejemplo, en Valparaíso, para tomar ciertas iniciativas que tienen que ver con decisiones, digamos, decisiones casi administrativas, ¿cierto? Con la creación, digamos, el Pacto de la Matriz. ¿Cómo tú llegas ahí, como de la pintura, desde llegar acá, después establecerte, digamos, llegar a esto, digamos? Sí, bueno, mira, dentro de todos esos viajes, hubo un tiempo en que yo estuve 3 años pintando esta modelo. Y ahí yo me sentía que estaba en un submarino azul de Playa Ancha, ¿ya? Hundido ahí del mundo, pintando la devoción. Y cuando termina ese periodo, empiezan a construir un edificio muy cerca de mi casa. ¿Y qué es esto? Entonces ahí salí del submarino azul y vi que casi todo nuestro barrio ya estaba destinado, lo que querían las inmobiliarias era hacer en el primer frontis de las mejores vistas, puro edificio. ¿Ya? O sea, se te metieron en tu metro cuadrado. Me metieron en el metro cuadrado, sí. Y entonces me obligó a mí a sacarme el overol de pintura y decir, bueno, vamos a conocer los vecinos, o sea, los conocía, pero vamos a pelear con los vecinos de esto. Y ahí me metí en una cosa social, activismo, que en el fondo es un activismo, pero es un activismo con respecto al hábitat, ¿ya? Más allá de un activismo que tiene que ver, la otra vez leí una frase muy bonita que alguien decía que la economía del futuro era la economía del hombre con el hábitat y no la economía del hombre con el dinero, que es todo el siglo pasado. Entonces, la mitad de la población del mundo, que es mucha, vive en ciudades ahora. Dejó los campos y vive en la ciudad. Y esa forma de vivir en la ciudad y consumir que tenemos la humanidad actual, contemporánea, produce un cambio y unos cambios a veces irreversibles en el ecosistema. ¿Ya? Entonces tú decís, chuta, las ciudades hay que diseñarlas muy bien, porque hay demasiada humanidad viviendo en ciudades y destruye el medio ambiente, que el máximo destruido ahí, en el fondo el que sufre más es el mar. Y el mar es nuestra mamá, porque la vida humana, en el planeta Tierra hay vida humana porque hay agua líquida, y eso se llama mar. Entonces el problema del mundo contemporáneo del siglo XXI es el diseño de las ciudades y el cuidado del mar. Y si eso es tan universal, que en Valparaíso es el problema latente de Valparaíso, cómo Valparaíso y se relaciona con el mar. Y ahí, cuando te metes en esa temática, te metes en una temática muy extraordinaria, que es la ciudad-puerto. ¿Qué son las ciudades-puerto en el mundo? Entonces uno dice, chuta, ¿quién es capo en Valparaíso, en ciudad-puerto? Si te ponía a preguntar, ¿quién sabe de eso? Hay gente portuarios que saben de puerto, hay urbanistas que saben de ciudad, pero un urbanista sabe de la actividad portuaria, de quiénes son los navieros, ¿cuántos millones de contenedores se llegan? ¿Qué es lo que es un puerto verde? ¿Qué es lo que es la agua abrigada? Y al mismo tiempo los portuarios, el mundo portuario sabe los portuarios de que en las ciudades del mundo, que son ciudades puertos, hay todas unas ordenanzas para diseñar bien el puerto, el crecimiento del puerto con el crecimiento de la ciudad. Los puertos, la historia portuaria es increíble porque el aumento de los barcos en tamaño es grosero, es inmenso. Y el aumento de cantidad de carga en contenedores es tremendo. Y eso implica que todos los puertos actuales quedaron pequeños para esos grandes. Tuviste que hace poco botaron una grúa en TPS, porque la grúa ya no es tan grande para el barco que viene. Entonces, ese gigantismo que necesita agua abrigada nueva, mucho acceso, buen acceso
áreas de acopio para toda esa cantidad de contenedores, unas grúas gigantes. Todo eso genera en la ciudad que tiene un puerto externalidades negativas potentes, Claro. porque es demasiado gigante. Es un tema digamos, de sobredimensión. Es también. una cuestión de diseño. Claro. Entonces, otras ciudades del mundo, hace 20, 30 años, ya empezaron a preocuparse de esto porque cacharon que el volumen y las externalidades negativas ambientales, económicas en otros rubros son súper importantes. Y esa cosa en Valparaíso no se ha hecho. Gonzalo, como para ir, ¿cómo ves tú Valparaíso un tiempo más como pintor, como artista? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo no sé en un tiempo más, pero cómo lo veo ahora, que para mí es la Edad Media en el siglo XXI. Valparaíso para mí es la Edad Media del siglo XXI. ¿En qué se refiere eso? En ese abandono, en esa ruina, en ese amor por la ruina, en los perros vagos. Es como esas películas de Fellini de la Edad Media, del séptimo sello, ¿ya? Claro. El amor por el fuego, ¿ya? Que todo se quema. Todo se quema. Entonces yo veo como... Y eso es muy atractivo también en el sentido de que, chuta, una ciudad de la Edad Media en el siglo XXI es... ¿Qué es lo que hace atractivo a la ciudad de alguna manera? O sea, es atractivo en el sentido de que es demasiado poderosa la imagen, es demasiado triste también, demasiado dramática. Y eso es lamentable, pero es muy potente en marcar al arte y al artista. Es como el Guernica de Picasso, ¿cachai? Que a través de una tragedia te manda ese medio cuadro. Gonzalo, se nos acaba el tiempo. Te quiero dar las gracias, digamos, por habernos acompañado en esta conversación pequeña. Yo espero, eso sí, que se me olvidaba decirte que espero que Valparaíso se ponga a la altura del siglo XXI y se transforme en una ciudad donde entienda qué es la relación ciudad-puerta en forma armónica. Y ahí nos iríamos para otro lado, a una renovación de una ciudad gloriosa, como no tanto como en Conectar el la ciudad pasado. también, ¿no? Sí, pero en el Conectarla. fondo ahí podría Valparaíso recuperar reverdecer sus laureles. Si no está eso, no vamos a llegar a ningún lado. Bien, muchas gracias, Gonzalo. ¿Vale? Muchas gracias también por haber estado aquí presente con nosotros en este programa, acá grabado, digamos, en los estudios de DUOC, de la carrera de Comunicación Audiovisual. Así que nos estamos esperando otro día, digamos, en otro capítulo más de Con Arte y Parte. Oye, muchas gracias por haber venido, Gonzalo.